Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me confirman en el chat si pueden ver y escuchar correctamente. Pronunciate. Excelente. Bueno, seguimos con el curso de Trading Institucional. Cualquier información contenida en nuestro seminario web no debe ser interpretada como consejo o recomendación de inversión y se presenta como material educativo. La agenda para esta noche. Voz real versus el voz falso. Tenemos que tener en cuenta que es parte de la estructura del mercado. Vamos a buscar la diferencia entre un voz real y un voz falso, ¿sí? Todo relacionado con la estructura del mercado, ya que si no hay estructura, no podemos diferenciar los voz. Recuerden que si quieren ver la clase de voz que tuvimos específicamente de este tema, pueden verla en el canal de IC Market Español. El webinar esta noche está presentado por Federico Ortiz y comenzamos con voz falso versus el voz real. Básicamente vamos a ver lo que son los rompimientos, los falsos rompimientos. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta y recordar lo que eran las rupturas de los niveles y las falsas rupturas. O sea, vamos a tener dos formas de trabajar. Una va a ser una falsa ruptura, cuando el precio, cuando observemos en el gráfico los movimientos del precio de cualquier activo determinado, vamos a determinar los niveles de soporte y resistencia. ¿Bien? En este caso vamos a buscar los VOS del precio, tanto en una tendencia alcista como en una tendencia bajista. Cuando trabajamos con VOS en una estructura alcista, hacemos referencia a las resistencias, ¿bien? Los swing high. Y cuando trabajamos con una estructura bajista, lo que buscamos son soportes, o los swing low, ¿bien? O sea, los mínimos y los máximos del precio, de acuerdo a la tendencia que nosotros estemos trabajando. ¿Bien? Estos son los niveles que nosotros vamos a tener en cuenta y de ahí vamos a ver qué pasa con el precio, si realmente los rompe de verdad o simplemente son mechas o falsos rompimientos. Bien, si hay un falso rompimiento, hay falsas rupturas, entonces no podemos decir que el precio puede continuar alcista. ¿De acuerdo? Cuando nos referimos a lo que es el soporte, es uno de los márgenes que nosotros utilizamos y es el mínimo del precio. Y cuando nos referimos a resistencia, en una estructura alcista, cuando buscamos el VOS alcista, es el máximo que nosotros vamos a buscar. Es el margen que vamos a trabajar. ¿Bien? De esa manera, nosotros vamos a ver dentro de esas zonas, análisis técnico, cuando nosotros hacemos análisis técnico, hacemos el análisis institucional, Smart Money, en definitiva, estamos haciendo análisis técnico. Las cosas pueden cambiar, pueden variar, no siempre son estáticas, cambian, varían en el tiempo. Así como los ríos crecen y se desbordan, bueno, acá lo mismo sucede. Los precios rompen esos niveles de soporte y resistencia, que tenemos, qué niveles y qué soporte y resistencia tenemos interés, ya vamos en el gráfico, pero ya tuvimos una clase de los VOS, entonces, ¿qué niveles de resistencia y soporte aplicamos? Los máximos en la tendencia alcista y los mínimos en la tendencia bajista, ¿bien? Cuando el precio rompe, a eso lo vamos a llamar como la ruptura o el breakout, ¿bien? De ahí nosotros de esa ruptura vamos a esperar que el precio siga subiendo con 2 o 3 velas más. Si no hay varias velas que identifiquen una verdadera ruptura, que haya un verdadero VOS, ¿sí? Y solamente es una vela, tenemos que tener cuidado porque esa vela quizás en una temporalidad más alta puede ser simplemente una mecha y esa mecha puede que nos perjudique y el precio se vaya en contra o cambie la estructura del mercado. Entonces hay que tener en cuenta, hay que ver bien cuándo es un verdadero rompimiento o un falso rompimiento. Por lo general, los falsos rompimientos es cuando son mechas.
Es una sola vela, que luego es anulada por otra contraria, dependiendo el nivel que nosotros vayamos a analizar. Bien, y esas dos velas que suben y bajan de manera muy rápida, puede ser una mecha en una temporalidad más alta, entonces hay que estar atento. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar en una temporalidad que nosotros vamos a considerar la temporalidad más alta, acuerdo al tipo de trading que nosotros vamos a analizar, y de ahí vamos a esperar las rupturas. Siempre las rupturas se dan en la temporalidad de análisis que ustedes hacen el análisis principal. No se buscan rupturas en temporalidades más chicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo trabajo en H4 y mi análisis es en H4, tengo que respetar el análisis de H4. ¿Para qué? Para que yo me pueda bajar a H1, buscar fractalidad, a ver si puedo operar contra tendencia o a favor de la tendencia, y para eso aplico la temporalidad de la fractalidad, ¿no? Pero ¿a dónde va a ser el rompimiento? ¿Me voy a ir a M15 para ver los rompimientos? No. ¿Me voy a ir a H1 a ver los rompimientos? No. Porque mi análisis principal de la temporalidad más grande que yo tengo que elegir fue en H4. Entonces el rompimiento tiene que ser en H4. Si en H4 hay un buen rompimiento, entonces yo puedo decir, bueno, la tendencia continúa. Si hay mechas en H4, hay velas muy dudosas en H4, o veo que has roto muy mínimo el nivel en H4 y se ha devuelto, yo me tengo que subir a día. A día para ver si eso realmente es una ruptura o es una mecha. ¿Sí? Entonces, ya de la temporalidad principal de H4, bueno, tengo que ver a ver qué pasó en día una más, para ver si hay mecha o no, ya que la que día es la que comanda. ¿Bien? La mayoría de los traders esperan que cuando se produce la ruptura, el precio continúe en dirección de esa ruptura. Entonces, digamos que una falsa ruptura es cuando el precio no sigue la dirección de la ruptura y retorna por debajo de los niveles que nosotros vamos a plantear ahora en el gráfico. Entonces, a eso lo llamamos como una falsa ruptura, cuando el precio se adentra nuevamente, rompe muy débil, el rompimiento débil, una ruptura engañosa. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros tenemos que tener la atención para decir, bueno, voy a trazar un Fibonacci, voy a buscar un bloque de órdenes para operar. ¿De acuerdo? Entonces, los BOS falsos y los BOS reales hacen referencia a lo que es una ruptura falsa o una ruptura real. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo donde la estructura es bajista, si la pueden observar. Este sería nuestro soporte, por así decirlo. El precio sube. Estamos en la estructura bajista. Entonces, a nosotros en la estructura bajista nos interesan los mínimos. Los soportes, dicho de otra manera. Los swing low. ¿Sí? Bien. O sea que era el weak low. ¿Por qué quiere decir que es weak low? El soporte débil. ¿Sí? O el bajo débil. Porque en una tendencia bajista, el precio tiende a ir a romper soportes. Si este es el soporte, el precio en una tendencia bajista va a tender a ir a romperlo, no va a tender a ir a respetarlo en una tendencia bajista. ¿Y qué decimos que es esto? El strong high. ¿Qué quiere decir que es el strong high? Que es la resistencia fuerte, el máximo fuerte, porque tiende a respetar las resistencias en una tendencia bajista. Bien, y acá pueden observar que el precio viene con una estructura bajista, viene, se desarrolla, ¿Hay voz? No, todavía no hay voz. ¿Por qué? Porque el precio está acá en este punto. ¿Sí? Sigan el lapicito, no sigan esto, todavía no. ¿Por qué? Porque tiene que romper este soporte. Cuando el precio, acá en este caso, se vuelve, entonces todavía sigue bajista, ¿sí? Hasta que no rompa esta zona, sigue bajista. Y de repente, ¡pum!, cae. Cae por debajo de este soporte. Ahora sí es un voz, pero miren la ruptura, no es una ruptura cualquiera. Es una ruptura que es notable en una temporalidad de análisis, que no está dada por una vela, está dado por una, dos, tres, cuatro velas. Si estas fueran más grandes, en un cuerpo, sería mucho mejor. Pero miren la diferencia. Esto es un BOS válido. Un BOS válido quiere decir que tiene más velas. No una sola no me sirve. Esta no me sirve, necesito dos. Por eso la teoría hace referencia a este rectángulo, que tiene mayor probabilidad de éxito cuando nosotros operemos. Si nosotros elegimos
Este es el impulso, que es donde está el low. Este es el high, ¿sí? Porque yo lo tomé desde este punto. Entonces mi estructura es así, mi ruta va así. Yo tengo que trazar un Fibonacci desde este punto a este punto. No tomo este, ojo, este no va. Este podría utilizarse luego como un bloque decisional, pero si ustedes observan, yo trazo mi Fibo desde acá y la zona operable me va a estar en esta parte. Acá va a estar, ¿por qué? Porque acá tenemos el que habíamos visto. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Que teníamos un trading range que se divide en 50%, entonces en una tendencia bajista nosotros buscamos por encima del 50%, una zona operable y acá el precio baja, ¿sí? Entonces acá hace acá ya hace otro high, ¿sí? Como pueden ver en las leyendas, un verdadero boss se verá cuando el quiebre claro de un low o un high, haya un quiebre claro, esto es un quiebre claro, ¿sí? Nada de mechas, nada de esas cosas, siempre tiene que ser un quiebre claro, ¿bien? Acá que dice la segunda leyenda, observa cómo al momento de romper el low, el precio se mantiene por debajo notablemente y después, aunque el precio regresa con fuerza al alza, el mercado continúa con su tendencia del high trend trade, la más alta. Y acá que dice, la última leyenda, para que vamos a leer, posteriormente, el precio regresa a zona de descuento, creando, en este caso sería premium, creando un nuevo strong high. Y rompe el weak low, creando un nuevo trading range bajista. Bien, ven cómo todo empieza a relacionarse. Cuando vemos toda la teoría, se relaciona. ¿Dónde está el nuevo mínimo que el precio debe romper? Este es el nuevo mínimo, ¿sí? Acá está el nuevo mínimo, acá está el soporte. Este es un soporte, ¿sí? Supongamos que esto no existe. Cuando el precio sube, tiqui, 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 da una zona de entrada, el precio empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Supongamos que el precio está acá. ¿Hay voz? No, todavía no hay voz. El precio baja, baja y se apoya acá. Supongamos que se apoya en el soporte. ¿Yo qué voy a hacer en el soporte? ¿Voy a comprar? No. ¿Por qué? Porque estoy en tendencia bajista. ¿Qué pasa con la tendencia bajista en los soportes? Los soportes tienden a ser rotos. No importa si esto es un soporte semanal, un soporte diario y toda la historia que ustedes quieran. No interesa. Una tendencia bajista del momento va a romper soporte porque es lo que hace la tendencia bajista. Por eso se le llama weak low, bajo débil. Esto es un bajo débil. Al ser un bajo débil, en una estructura bajista, tiende a ir a romper, no tiende a ir a respetar. En una tendencia bajista, lo que tiende a respetar son las resistencias. Las resistencias que nosotros especulamos. Las resistencias que nos da Fibonacci. Fibonacci no es nada más ni nada menos que una herramienta para encontrar resistencias de alta probabilidad, en la cual también hay una combinación de velas institucionales que nos da la resistencia, o sea, bloques de órdenes, ¿sí? Acá tenemos el low. ¿Qué hace? El precio está acá paradito. ¿Voy a comprar? No. Voy a esperar que esto haga pum, para abajo. Y ahí sí está el boss. Cuando el precio cerró acá, bien por debajo, en este caso lo hizo bien, una mecha bien, una vela bien notoria, ¿yo qué hago? Saco el FIBO de este punto a este punto, espero el nuevo trading range, que el nuevo trading range es todo esto, el trading range, el nuevo trading range, acá está el boss. ¿Dónde está el nuevo trading range? Todo esto es el trading range. Todo esto. Y acá está el 50%. ¿Qué voy a hacer? Como la teoría lo dice, voy a esperar que se adentre. Y acá busco un bloque de órdenes y acá nuevamente empieza. ¡Pum! Y espero que esto sea el boss nuevamente cuando el precio tenga velas por debajo de esta zona. ¿Sí? Estos son boss válidos. Boss válidos son rupturas que se pueden ver claras. ¿Sí? Si no hay una ruptura clara, entonces el boss es dudoso. ¿Sí? El boss es dudoso y cuando el boss es dudoso, no puedo trazar trading range, no puedo buscar bloques de órdenes, no puedo buscar Fibonacci. Entonces la cuestión está compleja ahí cuando eso sucede. ¿Sí? Entonces, es importante que identifiquen bien los boss. Recuerden, nuevamente, si no saben lo que es un boss, los invito nuevamente a ver la clase de boss que está
en el canal de IC Market español para que puedan tener una mejor explicación de lo que significa un BOS. Es muy sencillo, es el Break of Structure. Dicho de otra manera, es el rompimiento de la estructura. En realidad yo lo llamo como la continuidad, nos da como una noción de que puede continuar la estructura, ¿sí? Y acá tenemos un BOS falso. Suponiendo que esto es una estructura bajista, ¿bien? El precio viene de una estructura bajista. Sí, supongamos que esto viene así, hace así. ¿Y nosotros qué buscamos? Que rompa este soporte, este low, y el precio baja. ¿Qué pasó? Que el precio bajó, pero miren cómo lo rompió. ¿Qué pasa? Que quizás esto es una temporalidad más grande, supongamos que es día, pero si yo veo esta ruptura en H4, es muy probable que yo esté viendo esto. Es muy probable que esto supongamos que es la temporalidad día, ¿sí? Si yo no tengo en cuenta el fractal mayor para ver si que yo podría estar viendo en H4 esto. Dos velas acá y de repente una vela verde, ¿sí? Que anuló a la anterior y entonces, ¿qué está pasando? Que es un falso rompimiento. Quizás estoy viendo varias velas en H4, acá quizás hay dos más, supónganse, y yo digo, bueno, es falso, hay un rompimiento. Esta vela que ha roto débil, después dicen, bueno, acá marco el BOS, porque rompió débil, pero después subió, y ustedes dicen, bueno, subió en H4, voy a esperar que toque este punto, voy a tomar todo esto, un trading range, y esperar esta zona. Resulta que la zona se le fue en contra. ¿Por qué? Porque ustedes no se percataron de que tenían que haber revisado día a ver si eso era un rompimiento. Ustedes vieron que hubo una, dos velas, y la tercera vela rompió, pero muy leve, ya le marcaron el BOS, está mal. Y resulta que después empezó a subir. Entonces ya ustedes se quedan con esa idea, no revisan la temporalidad más alta, y eso eran mechas, como marca la teoría, son mechas, siempre tienen que revisar, ¿bien? Debajo de este low había bastante liquidez, ¿sí? Como dice esta leyenda, y como dice esto no es un rompimiento válido de estructura. Observe las velas, cierra por encima de la línea roja, o sea, el cierre, como ven, el cierre es este, y todo esto quedó mecha, esto no es rompimiento. Esto representa una captura de liquidez. Esto es neutralización, liquidity run, ¿sí? Y no un BOS válido. Un BOS válido, ¿sí? Un BOS válido tiene que hacerse notorio con cuerpos cerrando por debajo del soporte débil en una estructura bajista, ¿sí? Lo mismo de un BOS válido, BOS real, o sea, tenemos que una estructura alcista. Y esta es la resistencia que decimos nosotros. Esta es la resistencia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que en la estructura alcista, esto es el weak high. ¿Qué quiere decir weak high, profesor? Quiere decir resistencia débil, alto débil. Y acá, ¿cómo le llamamos? El strong low, lo que significa soporte fuerte. ¿Sí? Es un soporte fuerte. Acá, bueno, acá también. Supongamos que esta es la estructura, que viene de una estructura de cita. Supongamos que es así. ¿Sí? Acá tenemos el nuevo bajo. El precio va, sube, sube. Bueno, acá hace como un tipo de neutralización. Sube, sube. El precio va por acá. Y cuando el precio rompe esta resistencia, este wick high, esta resistencia que habíamos notado, el precio rompe con varias velas. Pueden observar la cantidad de velas que hay. Son velas de un verdadero BOS real. El precio tiene que eliminar el último alto. O sea, ¿qué quiere decir eliminar? Hacer uno más alto. Y esto recién ahí es un BOS. Cuando veo que este BOS real, porque tiene una, dos, tres velas de poder, quiere decir que eso es un BOS de validación. Yo puedo ahora trazar mi nuevo trading range. Puedo buscar una operación. Cuando sucede esto, quiere decir que yo puedo buscar una operación. Si no sucede esto,
quiere decir que no puedo buscar una operación. No está, no existe, no hay estructura, no hay continuidad de la estructura. Mi trading range ahora es desde acá hasta acá, y la zona operable quizás sea este bloquecito de órdenes que está acá, suponiendo que yo quiero operar este bloquecito de orden. Entonces, ¿qué hago? Al ver vos rompe resistencia, tiki tiki, opero, y ahí es muy probable que la gane. Si no hay vos, no hay operación. ¿Bien? ¿Qué quiere decir en una tendencia alcista que sea un weak high? En una tendencia alcista, nosotros no buscamos que respete resistencia. No espero vender acá, porque eso está mal. En una resistencia, el precio lo que quiere hacer, en una estructura alcista, es ir a romper resistencia. Romper resistencia. No es que acá hay un soporte semanal, mensual y toda la historia que ustedes se quieran inventar, con tal de operar, ¿sí? Con tal de operar, porque con tal de operar ustedes ya se empiezan a inventar reglas. Bueno, las reglas que se inventan, pues la mayoría de las veces, es para tener ganas de operar y buscar una operación y encima tener falacias. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, va a respetar, va a bajar, que me toca, ya perdí dos, esta la respeta, empieza con las falacias esas y pierden otra vez. Como en el casino, las falacias del jugador se llama. ¿Sí? Que ya voy perdiendo como 10 veces y ya la tercera, la cuarta, la vencida. Sí, en teoría, matemáticamente, probabilísticamente, sí tendría que tocarle la ganancia en un momento. Pero ¿qué pasa? Que tendrían que tener un dinero prácticamente ilimitado para que eso suceda y que a largo plazo, entre las cantidades y cantidades de operaciones, en este caso de tiradas a la ruleta, por ejemplo, a largo plazo podrían llegar a ganarle al casino en el caso de que ustedes tuviesen el dinero es suficiente, porque estoy hablando del casino, no tiene nada que ver con esto, pero estoy hablando de las falacias, ¿sí? Eso es una falacia. Entonces empiezan, acá hay resistencia, pero voy a ganar seguramente, que ya está, que ya perdí dos, está la mía, que qué sé yo, y empiezan con esas cosas, ¿sí? Recuerden respetar las reglas. Si es una estructura alcista, el precio va a romper resistencia. Nada de buscar ventas en una resistencia en una estructura alcista y nada de buscar compras en soportes de una estructura bajista. Da igual si esto es semanal, esto es mensual, da igual. Si por alguna situación el precio respeta y rompe estructura, bueno, ya ese es otro el caso, en el caso de que sea semanal, mensual y ese soporte, porque también hay que revisar las fundamentales. ¿Sí? Importante saber cómo va la economía de cada divisa para poder especular si ese soporte puede afectar a largo plazo y romper la estructura con la que ya viene al corto plazo. ¿Sí? Así que, resumiendo, en una estructura bajista no deben operar soportes, deben operar resistencias, o sea, strong high, resistencia fuerte. En una estructura bajista, ustedes tienen que operar soporte fuerte, el strong low. ¿Bien? Una vez que se produce el BOS, que tiene que estar comprendido por varias velas y no mechas, es donde ustedes podrían buscar una futura operación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Ahora vamos a los gráficos, a ver algún ejemplito. Bien, vamos con las dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema? Vamos a utilizar el chat, que sea dinámico la clase. ¿Alguna dudita? Bien, recuerden que la clase va a ser subida en IC Market Español, el canal de YouTube.
IC Market también tiene redes sociales como Facebook e Instagram. Acá abajo pueden encontrar sus perfiles, pueden encontrar mucha información, de acuerdo a lo que sube el broker, mucha información, se está subiendo bastante información al canal también, bastantes informaciones económicas dentro de IC Market, está en inglés, pero está todo subtitulado, así que lo pueden escuchar, está bueno que lo lean porque son fundamentales, ¿sí? Hay gente importante también hablando dentro del canal español, que obviamente, bueno, está en inglés, pero tiene los subtítulos, está bien subtitulado perfectamente al español, donde van a encontrar todas las noticias económicas o lo que opinan los expertos. Acá en IC Market Español está. Mi número personal para buscarlo, para entrar al grupo de Facebook, perdón, para entrar al grupo de WhatsApp, ahí recibir los links de las clases sin tener que estar buscándola en que es la web. Bien. Vamos a ir ahora a unos ejemplos. Vamos a ir acá. Bueno, miren acá. Primero tengo que hacer referencia a la estructura del mercado. ¿Qué puedo observar acá? Que como es una estructura bajista, yo tengo que visualizar los BOS del precio. Acá hay un BOS. ¿Dónde más hay un BOS? Acá hay otro BOS. O sea, los BOS en una estructura bajista van abajo. ¿Qué pueden observar ustedes? Que la clase dice que es BOS real versus BOS falso. ¿Esto es un BOS real? Sí. Le hacen así, un rectángulo. ¿Por qué? Porque el precio cierra por debajo de este soporte con cuerpo y más de un cuerpo. 1, 2, 3, 4 velas. Esto es un BOS válido. Eso es un BOS válido. Este BOS es válido. ¿Este BOS es válido? Sí, también, porque una vez que el precio retrocedió desde este punto, el nuevo soporte es este. Retrocede, busca operación en un punto crítico del trading range, ¿sí? Acá también, estaría en la zona del Smart Money Reverse. O sea, el punto de interés. Y luego el precio baja. ¿Rompe este soporte que está acá? Sí, y lo rompe con 1, 2, 3, 4 velas. ¿Es notorio la ruptura? Sí, es muy buena ruptura. Muy fuerte también. Entonces, esto ya es un BOS válido. Esto es un BOS real. El precio sube, no encuentra una zona crítica, entra en otra zona. ¿Sí? Se aceleró. Esto es una aceleración del precio. También es un Smart Money Reverse, pero no en nuestros puntos críticos. ¿El nuevo soporte cuál es? Es este que está acá. El precio retrocedió. Se ve que hay un giro. Cuando el precio gira es porque hay un soporte. Hay un swing low. ¿Sí? Cuando el precio gira. Cuando hay un giro. Cuando hay un giro. ¿Sí? Hay un soporte, un weak low, weak low, y esto es un soporte. Cuando el precio baja,
lo rompe con más de 4 velas, entonces tenemos un BOS válido. Estos son BOS válidos, ¿sí? Para una tendencia bajista. Y para una estructura alcista, los BOS válidos, vamos a centrar más en los BOS válidos que otra cosa. ¿Dónde está? Suponiendo que ese es un BOS válido. Esto es una estructura alcista. En esta temporalidad, la temporalidad que ustedes quieran, ¿sí? Siempre la principal tiene que ser una más grande que las que van a operar, ¿bien? ¿Dónde está el BOS? Acá hay un BOS. ¿Es válido? Sí, porque rompió esta resistencia. La rompió, ¿sí? Entonces acá nosotros, ¿qué tenemos? La resistencia, el strong, el weak high. ¿Qué pasa? ¿El precio rompe en esta estructura? Sí, y la rompe con fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que es un rompimiento fuerte, un BOS real. Y si eso sucede, yo acá le pongo BOS. Nuevamente el precio retrocede, pero bueno, no llega a una zona óptima, sin embargo crea un nuevo mínimo. Y de ahí, ¿qué pasa? Genera el nuevo alto. ¿Esta resistencia es rota con fuerza? Sí, es rota con varias velas, entonces sí es un BOS, ¿sí? Y si pueden ver, la resistencia fue rota, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Que ven cómo las resistencias son rotas en una estructura alcista, ¿sí? No viene a respetar la resistencia, viene a romperla. ¿Y quién es lo que lo que Lo que respeta son los soportes. Entonces acá podríamos incluso tener una operación. ¿Por qué? Porque hay una zona de entrada. ¿Puede ser una zona de entrada? Sí. ¿Es un soporte? Sí. ¿Es un strong? Weak. Por lo tanto, acá podría ser una zona de entrada. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos como verdadero rompimiento. Esto es un verdadero rompimiento. Esto es un BOS verdadero. Esto es el BOS real. Si hay un BOS real, entonces yo puedo trazar FIBO y operar. Si esto es un BOS real, yo puedo trazar FIBO y operar. En este caso, el precio no llegó tan abajo y subió. Por eso yo podría llegar a poner una operación ahí, porque es un BOS real. Esto es un BOS real. Si hay BOS real, repito, por una buena ruptura, quiere decir que hay operación. ¿De acuerdo? De la misma manera pueden verlo en cualquiera de las estructuras. Si acá ven esta estructura bajista, ¿qué pasa? Hay soporte. Y el precio crea el BOS. ¿Este BOS es real de esta estructura bajista? Sí. Este rompimiento hasta donde llega el rectángulo es, en su parte inferior, es el nuevo soporte. Eso es lo que yo tengo que revisar. Este BOS que se creó acá, ¿es real? Sí, todos estos BOS que estamos viendo son BOS real. ¿Por qué? Porque hay buenos rompimientos a los niveles. Y cuando hay verdadero rompimiento a los niveles, yo puedo trazar incluso FIBOS para buscar operaciones dentro de la zona. Bien, este nuevo soporte que retrocedió y buscó zona acá, este es el nuevo BOS. ¿Sí? Una vez que el precio rompe es el BOS, no es porque el BOS, bueno, ya retrocedió, le pongo BOS. No, primero tiene que romper para que yo le pueda llamar BOS. Veo la ruptura. ¿Es buena? Sí, tiene más de varias velas. No es mecha, son cuerpos de velas cerrando por debajo de este
soporte. ¿Sí? Entonces, todo esto, lo que nosotros estamos viendo, son soportes, en definitiva, que tienen que ser rotos para nosotros. Si tienen que ser rotos, no tiene, como es estructura bajista, a mí no me interesa operar los soportes al alza, me interesa que sean rotos. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir operando a la baja. ¿De acuerdo? Al igual que estos BOS de acá. Estos BOS que están acá son todos BOS alcistas que tienen que ser rotos con fuerza. Estas resistencias tienen que ser rotos con fuerza. ¿Para qué? Para que yo a esto lo llame recién ahí BOS. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué me sirve eso? Que yo le llamo BOS ahí, la resistencia se ha roto. Para que yo pueda trazar un FIBO, un trading range y buscar una zona de entrada por acá. ¿Sí? Todo eso. Entonces, para eso me sirve. ¿Dónde hay otro nuevo pico generado? Acá. Es BOS. Primero reviso la ruptura. Desde este punto, la resistencia es BOS. Sí, es BOS. ¿Por qué? Porque rompió. Entonces, le pongo BOS. ¿Qué queremos acá? Nosotros buscamos que no respete la resistencia, que la rompa. Nosotros buscamos que rompa resistencia para seguir operando al alza, ¿sí? Si no rompe resistencia para seguir, si no rompe la resistencia, no podemos seguir comprando. Acá, si no rompe los soportes, no podemos seguir vendiendo, porque me puede estar diciendo que se puede estar estancando el precio, ¿sí? Todos estos son voces reales por el tipo de rompimiento que el precio ha dado. ¿Bien? Esos son la diferencia entre voz real y voz falso. Los voz falsos son mechas. No vamos a buscar los voz falsos porque nosotros tenemos que centrarnos en una cosa, en buscar los que son los verdaderos, no los falsos. Los falsos ya sabemos que son mechas. Son cuerpitos muy débiles, así como estos. ¿Ven? Que son muy débiles, así un rupturita y después se sube rápido. Entonces, ahí todavía no sé si es verdadero o no, porque esto puede ser una mecha. Yo tengo que ver que realmente se rompa con verdadera intención, que haya intención de romper, que tenga esas ganas de romper el soporte como para continuar con toda esta estructura bajista. Si no, no me sirve. ¿Bien? ¿Alguna duda? Trading Range, ya hay una clase en el canal, búscalo en el canal A-Trading Range. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a los bots verdaderos y los bots falsos? ¿Queda claro? Me pongan un 5 en el chat si quedó claro la explicación. Los bots verdaderos con respecto a los falsos. Más que nada me interesa que busquen los verdaderos y no los falsos. No gasten tiempo en los falsos, sino gasten tiempo en los verdaderos. Excelente. Bueno, queda claro. Recuerden que todas las clases las pueden encontrar dentro del canal de Easy Market. Ahí van a poder verlas y repasar también en el grupo de Telegram de Easy Market, donde están todas las clases directamente ya del principio a fin, para que las puedan ver. ¿De acuerdo? Bueno, esta ha sido la clase de hoy, un tema interesante para que ustedes empiecen a buscar verdaderos rompimientos y verdaderas zonas de entrada. Bien, que tengan muy buenas noches y nos vemos el día lunes.